Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que te encuentres en los ejes del tiempo y del espacio. Eres bienvenido aquí a nuestra plataforma Un Curso de Milagros Universal, que es un portal de luz y un espacio de transformación interior para que vengas a experienciar con nosotros la presencia de Dios en ti, reunidos, amándonos. Te invitamos a que abras tu cámara para que te integres totalmente en esta experiencia, si así lo sientes, y si no, está bien también. Bienvenidos a todos quienes estén aquí en la plataforma Zoom y a los que nos ven y nos verán en la plataforma YouTube. Gracias a todos ustedes por confiar en este servicio. Mi nombre es Frida Alma Sommer y estoy desde Argentina, una provincia del noroeste que se llama Catamarca, y voy a oficiarles de anfitriona hoy. Me acompañan en el servicio técnico dos bellos seres que englobamos todo el mundo. Ella es Irene García, está desde Berlín, Alemania, aunque habla español. Bienvenida, Irene. Ella nos hace la transmisión hoy y está también de regente de sala en términos de los mensajitos, del chateo y de la conducción de la sala. Gracias, Irene, por tu servicio y la transmisión, tanto en YouTube como en Zoom. Gracias, Irene, por tu amoroso servicio y tu estar allí dispuesta. La voz que vamos a escuchar hoy en español, porque tenemos una maestra que está aprendiendo a hablar en español, lo voy anticipando, voy haciendo esa anticipación, pero la voz que hoy la va a traducir es Norita Yepes. Norita Yepes está en, hola, bienvenida y gracias por tu servicio, Nora, siempre con tanto amor y tanta autoridad ética, eso lo reconozco en ti. Nora está desde Medellín, Colombia, nuestra hermosa Nora. Gracias, Norita, por ese servicio. Gracias. Y bueno, nuestra maestra hoy es Joanna Wachowicz. Ella está desde Polonia, una ciudad al norte que se llama Gdansk. Gdansk. Espero estar pronunciándolo más o menos bien. Y Johanna nos va a hablar desde el tema, que es uno de los temas del manual de maestros. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Ella nos va a abordar este tópico, este temita hoy. Gracias, Johanna. Eres bienvenida. Estás en tu casa, you are at home. Y bueno, te escucharemos hablar en inglés hoy. Te entrego la sala y el micrófono. Gracias. Te Muchas bendiga. gracias a ti, Frida. So, Joanna, Frida just made a beautiful introduction of you and your session. And so thank you for being here, and the floor is yours. Okay. Thank you very much for inviting me again. Muchas gracias por invitarme nuevamente. It's an honor to be here. Es un honor estar aquí. And I'm always happy to be a part of an initiative that involves joining in God. Y siempre estoy muy feliz de tener el honor de unirme en esta plataforma, en este curso. Okay. With some of you, I've already seen myself. Ya he visto algunos de ustedes And some of you I see on the screen. y algunos de ustedes los veo en pantalla. Some of you I don't see with my eyes, but I can feel in my heart. Algunos de ustedes no los veo con estos ojos, pero puedo sentirlos en mi corazón. Okay. So for a start, I would like to propose that we all go internally to ourselves. Para iniciar, quiero proponer que cada uno entremos a nuestro interior. Let's start with some slow, normal, deep breaths within.
Empecemos con una respiración normal, muy profunda. And we can feel like with the intention of going inside. Podemos sentir nuestra propia intención de ir a nuestro propio interior. There is something that goes from the head down inside the heart. Hay algo que va desde la cabeza hasta dentro de nuestro corazón. We can also think about something for which we are grateful. También podemos pensar en algo por lo cual nos sentimos agradecidos. Something that was joyful for us. Algo que disfrutamos, que nos da gozo. Or somebody to whom we feel love. O algo o alguien que amamos. And that's my favorite way to connect to God. Through Y esa feelings es in mi my heart. manera favorita de conectarme con Dios. Okay. And now when we focus on our hearts, y ahora, cuando nos concentramos en nuestro corazón, we can feel the heart inside. Podemos sentir nuestro corazón dentro de nosotros. Yeah, and we can have the intention that this feeling Y entonces sentimos esta intención, este sentimiento. together with the thought, for example, I am part of God's love. Y entonces juntos podemos pensar, por ejemplo, estamos unidos en el amor de Dios. I choose to feel the love of God in me now. Escojo sentir el amor de Dios en mí ahora. I choose to feel the love of God in me now. Escojo sentir el amor de Dios en mí ahora. Yes. And if there's music, we could use it to feel the wave and the feeling. And if not, it's also okay. Y entonces sentimos esa ola de amor. Y si no la sentimos, también está bien. And we can just feel how this energy from the heart expands through the whole body. Y entonces podemos sentir cómo esta energía que está en el corazón se expande a todo el cuerpo. Expands through our body to the room we are in. Se expande a través de nuestro cuerpo en el mundo en el que estamos. And outside of the room. Y hacia afuera, en este cuarto. Yes. Yes. We can feel how it's embracing the land, the water, the trees, the rivers. Entonces podemos sentir cómo esta ola está abrazando el agua, el ambiente, lo que nos rodea. Yes. How it's embracing the whole country, the other countries, the continent. Abrazando este país y todos los países. Yes, and how it's going further through the whole earth and up into the universe. Y sentimos cómo se sigue expandiendo a todo el planeta y a todo el universo. Yes, and we can go up and up through the whole planet. Entonces, estamos encima de todo el planeta. Yeah, through the whole colors, up, up. Y viendo todos los colores hacia arriba, hacia arriba. Yeah, and up until the point where there is only white light. Y subimos, nos elevamos hacia el punto en que hay pura luz. Yes, and we can recognize that we are part of this light.
y reconocemos que somos parte de esta luz. Yes. I am part of God's love. Y somos parte del amor de Dios. I am like a ray in the sun. Soy como un rayo del sol. I breathe in God. Respiro en Dios. I breathe out God. Respiro a Dios hacia el exterior. I am part of God's love. Soy parte del amor de Dios. Please comment that in your minds as well. I am part of God's love. Entonces, damos esa orden al exterior. Soy parte del amor de Dios. And that's how I want to perceive the world. Y esa es la forma en que quiero percibir al mundo. Through such eyes. Okay. So are changes required in the life situation of God teachers? Entonces, vamos al tema. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Hmm? Changes are required in the minds of God teachers. Donde se requieren cambios es en la mente de los maestros de Dios. This may or may not involve changes in the external situation. Esto puede o no entrañar cambios en las condiciones externas. Remember that no one is where he is by accident, and chance plays no part in God's plan. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. It is most unlikely that changes in attitudes would not be the first step in the newly made teacher of God's training. Es bastante improbable que los primeros pasos a dar en la formación del nuevo maestro de Dios no sean cambios de actitud. There is, however, no set pattern, since training is always highly individualized. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. I don't know what's your experience, No sé cuál es tu experiencia, but my experience is that since I have started studying Course in Miracles, pero en mi experiencia, desde que empecé a estudiar un curso de milagros, everything changed in my life gradually. todo ha cambiado en mi vida gradualmente. Some relationships passed, Algunas relaciones ya pasaron. some new showed up, Sorry, say it again. some new relationships showed up. Algunas relaciones han aparecido. There was a requirement in changing of a job, profession. Hubo un requisito de cambiar la profesión y el trabajo, el empleo. There was also maybe a change in changing the place where I live or where you live. También puede haber un cambio en el lugar donde vives. Yeah. But what he says here in the course is that in the first paragraph is that sentence 8, relationships in particular must be properly perceived and all dark cornerstones of unforgiveness removed. Y entonces, por eso dice aquí en el primer párrafo, las relaciones personales en especial tienen que percibirse debidamente y todas las áreas de falta de perdón se tienen que eliminar. Otherwise, the old thought system still has a basis for return.
De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base en la que regresar. There is a lot about forgiveness in the course, right? Hay muchísimo sobre el perdón en el curso, ¿no es verdad? Uh-huh. Do you have anyone to whom you have to forgive 77 times 7? ¿Tú tienes a alguien en tu vida a quien tienes que perdonar 70 veces 7? Okay. And if so, we also have a lesson like today's lesson number 60. Y si ese es el caso, por eso tenemos hoy esa parte en la lección 60. God is the love in which I forgive. Dios es el amor en el que perdono. Forgiveness is the means through which I will recognize my innocence. El perdón es el medio por el cual reconoceré mi propia inocencia. God is the strength I trust. Dios es la fortaleza en la que confío. This is not my own force, my own strength through which I forgive. No es desde mi propia fuerza o fortaleza desde la que perdono. This is God's force. Es la fuerza, es la fortaleza de Dios. I forgive everything because I feel how His strength is moving in me. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza, la de Dios, avivarse en mí. There is nothing to fear. No hay nada que temer. What could I be fearing in the world to whom I have forgiven and who forgave me? ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Okay. And also, lesson 49, God's voice is speaking to me now through the whole day. Y también la repaso de la 49 que dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. And there is literally no moment during the day into which God's voice would not be speaking to me to forgive, to save the world. Sentence number 2. Literalmente no hay ningún momento del día en el que Dios no me hable para perdonar todo lo que experimento. Yeah. God's love is supporting me. El amor de Dios es mi sustento. When I listen to God's voice, His love is supporting me. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. When I open my eyes, His love shines the world for me to see it. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. When I forgive, His love reminds me that His Son is innocent. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. And when I perceive the world like this through His vision, Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, I remind myself that I am innocent as well. recuerdo que yo soy su Hijo también. Isn't it worth trying? ¿Cierto que vale la pena ensayar? Yeah. Okay. How about we try again one more time to ¿Qué go tal, within? qué tal si volvemos a ensayar nuevamente? Into our hearts. Entramos a nuestros corazones, Reminding ourselves how much good we can do to us, recordándonos a nosotros mismos cuánto podemos lograr a través de Dios. to everybody in our minds, Recordar a todos en nuestras mentes and to the whole world when we forgive.
y al mundo entero una vez que perdonamos. So let's focus on our hearts. Entonces, concentrémonos en nuestro corazón. Let's feel this energy of His again. Sintamos nuevamente su energía, la energía de Dios. Let's feel it expanding from our hearts once again, embracing everything. Sintamos cómo esta energía de Dios se está expandiendo a todos y a todo. And let's ask Him. Y pidámosle. Yeah. Thank you for the music. Gracias por todo. Let's ask Him, who is this person to whom I should forgive now? Preguntémosle, ¿quién es esta persona a quien no puedo perdonar ahora? Let's ask Him, I want to be free. Pidámosle, digámosle, quiero ser libre, I want to love freely. quiero amar libremente, I want to receive love freely. quiero recibir el amor libremente, I want to expand His love through me. quiero expandir su amor a través de mí. Please show me. Por Who should I favor, still forgive? por favor, muéstrame cómo debo perdonar. And whoever showed up in your mind, Independientemente de quién ha aparecido en tu mente, maybe you have done this forgiveness practice many times before. tal vez hayas hecho ya esta práctica del perdón muchas veces antes. Maybe there are some thoughts or feelings still driving you. Tal vez hay algunas fallitas o sentimientos que te están dirigiendo. Please remind yourself, I am not these feelings. Por favor, recuérdate a ti mismo, yo no soy esos sentimientos. I am not these thoughts. Yo no soy estos pensamientos. I am parts of God's love. That's who I am. Soy parte del amor de Dios. Eso es lo que soy. And just with the choice of your mind, imagine Y con el poder de elegir de tu mente, imagínate that the so-called person stays on the earth que esa persona se queda en la tierra and you are detaching yourself from the feelings and thoughts and going up into the universe to see this person from his perspective. y tú te estás despegando de tus sentimientos muy por encima de la tierra y lo ves con una nueva perspectiva. Yes. And just look down and see what is left. Y mira nuevamente hacia abajo. Mira qué queda. Is there any judgment left? ¿Será que todavía queda algún juicio? Any criticism left? ¿Alguna fuente para criticar? ¿Una fuente de crítica? Or just gratitude that this person was giving?
o gratitud de que esta persona fue presentada. for me to forgive her, Para que him, yo le perdone a esta persona. to free myself. Para yo liberarme. Like the Jesus on the cross, Como Jesús en la cruz, when the soldier came with the hammer to nail his feet, cuando vino el soldado con su martillo para martillar, para clavar sus pies, he looked at him Jesús lo miró and forgave himself his murderous thoughts. y se perdonó a sí mismo por sus propios pensamientos. There is no justification for judgment. No, nada justifica al juicio. Every brother is just a mirror of ours, every sister. Cada hermano o hermana es un espejo de nosotros mismos. And in the end, I'm sure you all know that it all turns out well. Y después de todo, yo sé que todos ustedes lo saben, al igual que yo. That this person was just given to raise up. Que esta persona se nos ha sido dada para elevarse. To free ourselves. Nos liberamos a nosotros mismos. And to free everybody in our minds. Y para liberar a nosotros mismos en nuestra mente. So in the end, what we can do is say thank you. Y entonces al final, todo lo que podemos hacer es decirle gracias. Thank you. Gracias. And in practice, it does not always mean that we step back, we are the loving people, we are the kind people. Y eso en realidad no necesariamente significa que damos un paso atrás y somos esas personas amables. Mm-hmm. It can also mean that we learn to show the border in us, through us. Lo que sí significa es que esta situación nos da la posibilidad de mirar los límites a través nuestro. Yeah, maybe so-called unpleasant stuff is to be done like a divorce or breakup. Tal vez esto que llamamos situaciones molestas son un punto para resquebrajarlo e ir liberándonos. Yeah. Maybe that's the lesson that we have to get to free ourselves. Ese romper con esa otra persona tal vez es el punto que necesitamos, tal vez es lo que necesitamos para liberarnos a nosotros mismos. Yes, Jesus is not asking us in course to be always nice. Jesús no nos está pidiendo en el curso que siempre seamos amables. Jesus is asking us to be in truth. Jesús nos está pidiendo que siempre estemos en la verdad, To observe our mind, que observemos nuestra mente to notice what is happening, para observar y ver lo que está ocurriendo, to name it darle un nombre and release it, y soltarlo, surrender it to God. entregándonos a Dios. Yeah. So if there is fear showing up,
Así que si aparece miedo, So I need to observe it first. primero tengo que observarlo, Notice it, say hello bravely, observarlo y decirle hola brevemente al miedo, embracing it with the love of God, abrazarlo con el amor de Dios, surrendering it to God, to the Holy Spirit, entregándonos a Dios a través del Espíritu Santo. and then it's released. Y luego ahí soltarlo. It's not released through the fake smile. No es liberarse de una sonrisa falsa. It's released through noticing it, naming it, and surrendering it to God. Es esto de soltarlo, liberarlo, viéndolo, observándolo y soltarlo en el amor de Dios. Yeah. And in paragraph 2, En el segundo párrafo de esta sección del 9 del manual para el maestro, en el segundo párrafo, he says, as the teacher of God advances in his training, he learns one lesson with increasing thoroughness. a medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección. No tomar decisiones por su cuenta. He does not make his own decisions. He asks his teacher for his answer, and it is this he follows as his guide for action. En lugar de ello, le pide a su maestro, con mayúscula, en lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta, y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Yes, the giving up of judgment, the obvious prerequisite for hearing God's voice, is usually a fairly slow process, but not because it is difficult, but because it is apt to be perceived as personally insulting. Abandonar todo juicio es el requisito previo para poder oír la voz de Dios. Es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta personal. The world trains for reliance on one's judgment as the creation for maturity and strength. El entrenamiento del mundo tiene como meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. Our curriculum trains for the relinquishment of judgment as the necessary condition of salvation. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es nuestra madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. So how do you hear the voice of God in you? Entonces, ¿cómo escuchas la voz de Dios en ti? Can we play the music again, please, for a moment? ¿Pueden poner la música nuevamente por un momentito? How do you perceive this voice of God? ¿Cómo percibes esta voz de Dios? This voice that is always quiet and is always there. Es una voz que siempre está en silencio y siempre está ahí. We just have to attune to it. Hasta con que nos pongamos en el mismo tono de la voz de Dios. Yes. All we have to do is stop judging.
Todo lo que tenemos que hacer es dejar de juzgar, Stop judging ourselves, dejar de juzgarnos a nosotros mismos, other people, dejar de juzgar a otros, events, system, the world, avanzar en este sistema del mundo. and in these tiny situations when we just shut our mouth sometimes and not say a judgment, Y en cualquier situación en el que nos quedemos callados y no expresemos un juicio, there is a place for the voice to be heard. hay allí un lugar en el cual escuchar esta voz de Dios And for the miracle to show up. y para que aparezca el milagro. Just quit judging yourself. Sencillamente deja de juzgarte a ti mismo. I am the innocent daughter of God. Yo soy la inocencia de Dios, el inocente pensamiento de Dios. Yo soy la inocencia de Dios. Sí. And every day when we are challenged in our everyday life, Y todos los días, cuando sintamos este reto de cada circunstancia en la vida, there is only one choice to be made. solamente podemos tomar una decisión. Before anything we say, before any decision is made. Antes de decir algo o antes de tomar cualquier decisión, Do I answer through the eyes of God, nos podemos preguntar, ¿estoy respondiendo a través del amor de Dios or do I answer through the eyes of ego? o estoy respondiendo con los ojos del ego? And who is deciding on that? ¿Y quién está tomando esta decisión? Where is the switch through which I answer? ¿Dónde está este punto de cambio desde el cual respondo? The switch is in me. Este cambio está en mí. When I have just one thought, I am bigger with God. Cuando tengo este pensamiento, soy más grande en Dios. I can go above. Puedo ponerme por encima And make the choice which pathway I choose. y desde allí tomar la decisión cuál camino debo tomar. So it's constant observation of our minds, right? Entonces es una observación constante de nuestra mente, ¿cierto? And choice in every minute. Y así es en cada minuto. Yeah. And if I have a thought that I have to judge myself for a bad choice, Y si llega este pensamiento de que debo juzgarme por haber tomado una decisión equivocada, I can remind myself that there is no mistake in God. puedo recordarme a mí mismo que no hay ningún error en Dios. And I can remind myself that there is no judgment needed. Y puedo recordarme a mí mismo que no hay necesidad de juzgar. And that relinquishing of judgment is necessary condition for salvation. Y que dejar de juzgar es un requisito indispensable para la salvación. For salvation of myself, Para la salvación de mí misma, others, and the world.
salvación de otros, de mí misma, de otros y del mundo. So please keep it in mind that there is no mistake, and he can always use this so-called mistake for a good purpose. And my only thing to do in life is quit judging myself and the others and the world. Entonces, por favor, ten muy en cuenta de que no hay necesidad de juzgar nada y que siempre hay una razón para vivir lo que vivimos y siempre nos perdonamos en lo que vivimos en el mundo, sin juzgar a nosotros mismos ni al mundo. Yes, I am the innocent child of God. Soy el inocente hijo de Dios. Not everybody else but me, because my sins were so big. Say it again, not everybody, not anyone else. But not like everybody is innocent except of me. nadie de todos los que percibo, excepto yo misma, Because my sins are so big. because mi sentimiento, mi espíritu es tan grande. No, 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 no. I am the innocent child of God as well. No, porque soy el hijo inocente de Dios también. He made no mistake. Dios no cometió ningún error. No, everyone is an innocent child of God. Todos y cada uno, incluida yo, somos el hijo inocente de Dios. Yes. And even if I don't say that, the translator already said that. So let's thank God and the translator. Entonces dice ella que, aunque ella no lo dijo, lo dije yo como traductora. Entonces démosle de gracias a Dios que así es. Okay. Thank you very much. And if there are any questions, I'm happy to answer through my humble perceiving of Course in Miracles. Thank you so much. Ella dice, muchas gracias por escuchar. Ahora podemos abrir a preguntas. ¿Alguien tiene comentario o pregunta que hacer? Irene, ¿hay alguna pregunta desde YouTube? Yeah, or Todavía no. No questions from YouTube, via YouTube yet. Frida, ¿hay alguna pregunta desde la audiencia por Zoom? Ya está abierto el chat, por favor. O levanten la manito virtual el que quiera preguntar. Okay. Frida is asking the audience if anyone has any question to raise their hands. Okay. And it's She not, it's also opened the okay. chat for people to ask questions. Okay. And I would love to know, how do you perceive the God's voice in you? Y dice la presentadora que le gustaría saber cómo cada uno de nosotros escucha la voz de Dios en nosotros. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Cómo escuchas la voz de Dios en ti? How do you recognize it? ¿Cómo la reconoces? Because in the 40 days, 40 nights with Jesus on YouTube, Say it again, sorry. I was saying that the how to distinguish it from the Jesus's 40 days and 40 nights program, which is available on YouTube. Ella dice que está programa en YouTube de 40 días y 40 noches. ¿Alguien lo conoce?
Yeah, Jesus says, and it seems quite easy, that whenever I'm in peace, harmony, love, or joy, Jesús dice que cuando estoy en paz, gozo, eh, ujú, yeah, joy, happiness, gozo y felicidad, yeah, I can be sure that I am in line with the God's way. ya. Dice que cuando estoy en línea con el amor de Dios, cuando me siento en paz y en gozo y felicidad. And when I feel fear, hate, anger, judgment, Y cuando siento rabia, angustia y juicio, I know that I'm on the ego pathway. ahí sé que estoy en el camino del ego. So all I have to do is notice that, Así que todo lo que tengo que hacer es darme cuenta de ello, name it, nombrarlo, observarlo and surrender it to God. y entregarlo a Dios. Yeah. Do my forgiveness practice, and I'm free. A través de la práctica del perdón y entonces soy libre. Okay, thank you very much again for inviting me. It was an honor, and I wish you a blissful and joyful day in God. Muchas gracias nuevamente por invitarme y les deseo a todos un día muy feliz y en gozo. Gracias, maestra. Norita, allí tenemos un comentario de Mago Mejía en el chat que dice: quiero agradecer infinitamente la dulzura y amor con que hoy guió la enseñanza la maestra Johanna. There is a comment from Mago in Mexico. She says, I want to thank you very, very much for your teaching today, for your voice. Thank you so, so much. Gracias, amada maestra, Thank you very much. por tu dulzura, Thank you, beloved teacher, for your sweetness, por la amorosidad expuesta allí y compartida. for the love that you expressed and that you shared. Gracias. Y me quedo con la idea de And que, I'm left with the idea that no es necesario que los que elijamos ser maestros de Dios hagamos cambios porque se nos indique, pero pueden suceder y seguramente sucederán. Dame un segundito. I'm left with the idea that it's not necessary for the teachers of God to change our lives, but it can indeed happen. Y que seguramente sucederán. And most likely, those changes will happen Para bien de todos. for the good of everybody. Yeah. Gracias, Johanna. Estás en tu casa. Thank you, Y Joanna. amén tu presencia aquí. Así que te vamos a volver a invitar. Serás siempre bienvenida. We Te really bendigo. appreciate your presence here. Of course, you will get another invitation, more invitations to be with us. Thank you very much. Bless you. Gracias de nuevo. Y gracias, Norita, por tu traducción perfecta y hermosa, tan dulce y firme. Gracias a todos los presentes por compartir, por llegarse hasta aquí y permitirse unirse a esta mente pura, purificada, que estamos dándonos la oportunidad de que se haga realidad aquí en este mundo, para bien de todos. Ahora es mi tarea invitarlos
a la sesión de hoy a la tarde, que es de lectura-enseñanza en base al texto de un curso de milagros. Now, Joanna, she's talking about some other presentations, like the one for tonight at 7 p.m. Esta Colombia. tarde estarán a las 7 de la tarde Denis Silva desde Chile y Mago Mejía justamente desde México, con el capítulo 11, sección octava. Tonight at 7 p.m., Mago, who just participated from Mexico, and another woman from Chile will be reading the course for us in the platform. 7 p.m. Están todos gentilmente invitados. También a la lección diaria, que es todos los días a las 7 de la mañana. En esta semana nos acompañan Luis Cañón y la hermosa María Lucero. Mañana la lección 61, Yo soy la luz del mundo. Also, 7 a.m. every day, we have two presenters who talk about the day's lesson. And this week, we're having Luis Cañón and Lucero. Luis Cañón from Bogota, Lucero from Cali. 7 a.m. Colombian time. Everybody invited. You are invited, Joanna. Gracias, Norita. Y bueno, y el viernes tenemos a Joanny desde Estados Unidos y la sesión de Vamos al Cine con la guía de Gaby Sánchez y vamos a ver la película Locos de Ira. Todos invitados porque son sesiones maravillosas. Y ahora... She's talking about the sessions for this Friday, 10 a.m. and in the afternoon, let's go to a movie. Y ahora los invitamos a una pequeña sesión de música que la sentí inspirada para continuar en esta unión a la que nos convocó Joanna. Así que, bueno, ya está cortada creo la sesión en